tardes. Bienvenidos a la presentación del libro Perspectivas para la toma de decisiones, el trabajo en equipo en la gestión estratégica. Y a nombre de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Yo soy Yuichiro Narita y también conmigo está mi compañera Verónica Castellanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos por acompañarnos en esta presentación del lanzamiento de AMTE Publishing. Antes de comenzar, quiero presentarles un poco más a detalle sobre la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Bien, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo surge en 1990 por una iniciativa del gobierno japonés para difundir y promover la mejora continua, el trabajo en equipo y la innovación. A lo largo de 36 años ha desarrollado diferentes iniciativas y les comparto un poco más sobre ellas. El Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación es un concurso único en América que reconoce a los círculos de calidad y equipos de trabajo que presentan sus casos exitosos en mejora continua. En este 2025, el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación se realizará del 12 al 14 de noviembre con sede en Cancún, México. Les hablaremos un poco más a detalle adelante. También organizamos el Congreso Internacional de Casos de Mejora e Innovación. Este es un evento online en donde equipos de mejora, directivos, gerentes y coordinadores exponen sus proyectos desarrollados en mejora continua. Divulgación. Generamos contenido en español sobre trabajo en equipo, mejora continua e innovación. Los invitamos para suscribirse y conocer al respecto en nuestro canal de YouTube. Casos documentados. Disponibles para estudio y actualización, más de 1,400 casos de mejora en idioma español, con casos desarrollados aplicando más de 25 metodologías de mejora. Están disponibles en PDF y video. AMTE Publishing. Nuestra línea editorial sobre trabajo en equipo, mejora continua e innovación en México. Recién estamos presentando 3 libros disponibles ya en Amazon y el día de hoy les presentamos uno de estos 3 lanzamientos. Certificación. Contamos con diferentes certificaciones, tanto para acreditar conocimientos en calidad y mejora continua, así como para la evaluación de equipos, metodologías y herramientas. Capacitación. Impartimos instrucción y actualización sobre la administración de equipos de mejora, metodologías y herramientas estadísticas. Y también somos responsables del Censo Nacional de Círculos de Calidad y Equipos de Mejora. Acreditamos la existencia de los equipos de trabajo en la base de datos a nivel nacional. Las empresas interesadas o bien los propios equipos pueden registrarse gratuitamente y obtener su certificado y número único de registro. Gracias. Adelante, Yu. Muchas gracias, Vero. Bueno, con motivo de celebrar y documentar el 35 aniversario de este movimiento, invitamos a diferentes expertos, autores y amigos a compartir sus perspectivas, dando como resultado no solo un libro, sino varios libros, surgiendo así la iniciativa de AMTE Publishing. A continuación les vamos a mostrar la presentación de los autores y del libro. Este libro, por cierto, que tal vez ya lo mencioné el webinar, digo, perdón, la presentación pasada, es un conjunto de la perspectiva de 10 autores con 9 capítulos distintos, todos enfocados en el trabajo en equipo.
Bienvenidos autores y muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros para celebrar la presentación de este libro, que también es su libro, motivo del aniversario número 35 de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento por compartirnos su conocimiento, experiencia y apoyo para lograr este libro. Que sea una realidad es gracias a ustedes. Como mencioné antes, el libro contiene 9 capítulos diferentes con temas que abordan la gestión estratégica con un denominador común, el trabajo en equipo. A continuación les presentaremos brevemente un video sobre cómo pueden adquirir este título o otros de AMTE Publishing. En la plataforma de Amazon, en la barra de búsqueda, escribimos AMTE Publishing o solamente AMTE. Entramos al catálogo y podemos encontrar los productos de AMTE Publishing. Nótese primero que encima del precio podemos encontrar el formato del libro, pasta blanda, que es un libro físico, y Kindle, que es libro electrónico. Los precios varían dependiendo del formato. Una vez seleccionado el título que queramos, en el lado derecho se nos presentan las dos opciones de los formatos con sus respectivos precios. Para el formato pasta blanda, podemos elegir la cantidad de libros que queremos sobre el título. Lo agregamos al carrito y nos llevará a recomendaciones. Y listo. Así es como tú puedes realizar la compra de tus libros en la tienda de Amazon. Por supuesto que sí. Como vieron, los libros están en dos formatos, formato ebook, que es libro digital, y en pasta blanda, exclusivamente en la tienda de Amazon. Y pues los invitamos a que vayan y los agreguen a su carrito de compras. Bien, pues vamos a entrar en materia y comenzar a conversar con nuestros autores invitados el día de hoy. A través del chat o el pool de preguntas y vamos a invitarlos para que puedan compartirnos las preguntas que deseen compartir con nuestros autores, por favor. Bien, quiero presentar, invitar a abrir su cámara y su micrófono al maestro Arturo García Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas está? Muy tardes. buenas tardes. Bienvenido. Muy bien, pero Gusto en saludarle, gracias. maestro. Al contrario, Pues gracias por estar aquí el día de hoy. Su capítulo se titula Los equipos como pieza clave de la planeación estratégica y la innovación. Lo escuchamos, muy maestro. bien, gracias. Preparé un par de láminas para guiar en la presentación. Ya las están viendo, ¿verdad? Este, la, la, yo quisiera iniciar agradeciendo la invitación de Ricardo y del equipo de AMTE y iniciar con una pregunta sobre algo que es fundamental y que tiene que ver con la naturaleza humana. Y la pregunta es la siguiente entre estas dos perspectivas. ¿Somos los seres humanos cooperativos o tendemos a competir? Esto es algo que trato al inicio del capítulo en forma muy breve, pero que considero vale la pena profundizar esta tarde con ustedes sobre esta dicotomía. ¿Qué creen ustedes? ¿Cooperamos más o competimos más? Cuando vamos a un restaurante, pedimos la cuenta y la traen, sacamos la calculadora y vemos cuánto le tocó pagar a cada uno, o simplemente decimos, oye, vamos a dividir la cuenta entre dos y no hay problema, sabiendo que la otra parte pues consumió más que nosotros. Eh, ¿Cuál es el ámbito en donde esta dicotomía se da? Es un aspecto muy importante que tiene que ver con filosofía, con antropología, con biología, y esas dos perspectivas están sustentadas, esta competencia darwiniana, biológica, en donde sobrevive el más apto, que es parte de nuestro DNA, parte de nuestra esencia,
y que quizá a través de procesos de culturización hemos aprendido que conviene trabajar más cooperándonos para poder cazar, para poder construir carreteras, para poder crear organizaciones de clase mundial. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? Y esto es importante porque si nosotros partimos de una perspectiva que tendemos a ser más cooperativos, pues diseñamos cierto tipo de procesos, de sistemas, que partiendo de la base que somos cooperativos. Si por lo contrario nuestra percepción es que tendemos a competir, pues entonces es lo opuesto. Ustedes recordarán Douglas MacGregor con su teoría X y su teoría Y, en cuanto que si la gente trabaja, la teoría Y, o si la gente es floja, la teoría X. Y en base a eso se establecen una gran cantidad de sistemas y de procedimientos que actualmente tienen implicaciones con el trabajo a distancia, ¿no? Y si hay organizaciones que piensan que somos más X, pues hacen un esquema de que tienes que venir a trabajar todos los días. Si es un esquema Y, pues entonces puedes venir a trabajar una vez por semana, una vez cada 15 días. Bueno, esto tiene que ver con este autor, Jonathan Goodman, en donde él considera que el título Los rivales invisibles son aquellas personas que fingen cooperar, pero en realidad buscan sus objetivos egoístas. ¿Y cuál es la clave en este sentido? La clave en ese sentido es tic, eh, tit for tat, ¿no? Que significa toma y daca. Yo me voy a comportar al inicio cooperando y me voy a comportar a partir de entonces como la contraparte se comparte. Si la contraparte coopera, yo coopero. Si la contraparte me traiciona, yo traiciono. Entonces, este esquema, esta estrategia personalizada de cómo lograr evitar que los que tratan de aprovecharse de nuestra percepción positiva nos lleven al baile. Y pues esta es la idea inicial de si los seres humanos cooperamos y competimos, que tiene mucho que ver con el diseño de equipos. Y algo que continúo con esta presentación es cómo es que nosotros descubrimos los equipos, cómo es que aprendemos a funcionar con otros seres humanos. Pues esto tiene que ver desde la cuna, desde nuestros hermanitas, hermanitos, en la primaria, en la prepa, ya en la prepa, no se diga en la universidad, en la educación profesional, estamos ya sujetos a trabajar en cuadrillas, hacer las tareas colectivas, y allí a empellones y a empujones más o menos salen las cosas, ¿no? Cuando entramos ya al mundo laboral, pues participamos en grupos de trabajo con éxitos y con fracasos, eh, sin haber tenido realmente la oportunidad, a menos de que exista dentro de la organización un esquema de capacitación al respecto, pero muchas veces son cuestiones intuitivas y va uno aprendiendo sobre la marcha. Yo recuerdo uno de mis primeros trabajos después de la maestría en Inglaterra fue incorporarme con un equipo de personas increíble a una organización que se llamó Infotech, que estábamos haciendo algo nuevo en México, un sistema de información técnica para las empresas, y con un grupo de hombres y mujeres jóvenes, trabajadores, muy echados para adelante, que creíamos en este proyecto y con el liderazgo de nuestro jefe, logramos hacer cosas muy interesantes, únicas en México. Y hasta la fecha, 50 años después, algunos de los integrantes de ese equipo, de ese grupo, de esa organización Infotech, se siguen reuniendo en forma digital y de vez en cuando se van a desayunar. Eso fue una experiencia que realmente nos marcó a todos por el tipo de proyecto y por la edad en la que estábamos nosotros.
Y si empezamos a ver, está en la naturaleza humana el trabajar en forma conjunta. Vean ustedes esta pintura que tiene 13.600 años, viene de Borneo. Vean ustedes qué belleza. Esas figuritas de 8 individuos juntos tratando de hacer algo colectivo. ¿Sí? O sea, el trabajar en forma agregada forma parte de la evolución, como lo planteo en el capítulo, del ascenso del ser humano. Y entrando ya un poquito más en materia, en el libro toco 4 temas. El primero, obviamente, tiene que ver con equipos, en donde hacemos una perspectiva, ofrezco una perspectiva un poquito histórica, como lo estoy haciendo ahorita, de la evolución de los equipos desde que empezamos a ser Homo sapiens, ¿no? Y cómo la civilización actual pues es el resultado de una sumatoria de esfuerzos de generaciones, en donde mucho de eso está sustentando en el trabajo colectivo. No podemos entender el esfuerzo humano si no hay esta comunicación entre seres humanos y esta cooperación que logra vencer esa rivalidad a la cual nos referíamos al inicio. Y hablo en este capítulo de 3 equipos, 3 tipos de equipos diferentes en una organización. Un equipo que tiende a estar en un nivel alto, que es el equipo responsable por definir el rumbo de la organización, ya sea privada, pública, social, en donde a partir de una visión, de un diagnóstico, de una perspectiva ambiciosa, se define hacia dónde debe dirigirse la organización. Yo creo que la planeación estratégica es uno de los procesos más importantes en una institución. Sin estrategia te pierdes fácilmente y por eso es que la conjunción de talentos, perspectivas, edades, es fundamental para darle a esta estrategia un elemento creativo, de búsqueda, de ambición, sustentado en la realidad, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, cómo, cuándo, etc. Y aquí hay varios equipos dentro de este proceso de planeación. El equipo directivo que diseña, los equipos que instrumentan las acciones estratégicas, los equipos que apoyan el proceso de planeación, haciendo estudios especiales y demás. Ahora, la estrategia tiene por lo general 2 grandes ámbitos en donde se expresa. La primera es el mejoramiento de la operación, la productividad, la eficiencia, los costos, la calidad. Y la experiencia de AMTE en este sentido es riquísima. Cientos, miles de casos han sido acopiados, han sido documentados de decenas de compañías que han logrado construir equipos que mejoran la operación, utilizando herramientas muy interesantes, muy importantes. Y en el capítulo hablo un poquito de este tipo de equipos de mejora continua, de calidad, Kaizen, etcétera, que hay, pues es donde encontramos más equipos en el mundo empresarial. Pero la estrategia también tiene otro impacto, y es el impacto de la creación de nuevos modelos de negocio, de nuevos productos, de nuevos procesos, de nuevas alternativas, en donde aquí la imaginación, como dice Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, la información envuelve al mundo. Entonces, aquí innovar, construir nuevas oportunidades, aprovechar nuevas oportunidades, resolver los grandes problemas que enfrentamos como humanidad. Y hay elementos
fundamentales que seguramente Mario va a hablar más adelante sobre la importancia de nuevas tecnologías digitales como la inteligencia artificial y demás. Entonces, el capítulo habla de cómo funciona, cómo es un proceso de planeación estratégica, cómo se dan los elementos para construir nuevos modelos de negocio, nuevos productos, para innovar. Y quizás es en la innovación en donde más se presta para trabajar en diferentes áreas de la empresa. La innovación es algo que cruza. Entonces, por naturaleza, por esa situación es que tenemos la oportunidad de trabajar en forma conjunta, partes de la propia organización con elementos externos, con organizaciones externas, con diferentes niveles, diferentes perspectivas, y es un proceso de aprendizaje, hablar estos diferentes idiomas que se hablan al interior de las diferentes áreas de la organización con organizaciones externas. Es algo realmente fascinante cómo se van integrando esas diferentes culturas para lograr mejorar la operación y transformar la operación en algo superior. Eh, un ejemplo de los equipos de innovación es estas 7 roles en donde tenemos que tener un emprendedor que impulse, ingenieros creativos que dan soluciones a los problemas, alguien que administre el flujo de los proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación, un gatekeeper que nos capture la información del entorno, un tecnoplaneador que integre la innovación con la estrategia, un multidisciplinario que integre diferentes disciplinas, electrónica con biología, etcétera. Y finalmente, alguien senior en la organización que apoya el proceso de innovación. Y con esto terminaría esta presentación del capítulo, no sin antes terminar invitándolos a ustedes a que nos veamos en Cancún en estas fechas, en donde tendremos la oportunidad nuevamente, como lo han venido haciendo durante muchos años, la AMTE, de compartir proyectos, compartir casos que son realmente interesantísimos, bellos, te emocionas al ver estos casos, ¿verdad? Y poder aprender de los mismos, ¿no? Muchas gracias por su atención y estaremos aquí por si hay alguna pregunta que tengan a bien hacer. Y vamos a escuchar a nuestros queridos colegas, Patricia, Mario, Raúl, Ricardo. Gracias. Amable maestro, muchísimas gracias por esta invitación para leer su capítulo y sí hay algunas preguntas que vamos a querer compartirles. Yo de momento con base en lo que escuchamos ahorita en la exposición, quisiera preguntarle en su experiencia, ¿las organizaciones tienden a ser más cooperativas o más competitivas? Hay de las dos, ¿eh? Yo he estado, el caso de Infotech fue una organización que me tocó vivir, muy, muy cooperativa. Y a los competitivos los alejábamos, ¿no? Los quitábamos del medio. Pero como consultor, que he tenido la oportunidad de trabajar con decenas de compañías, he encontrado de todo, ¿eh? Eh, Hace unos 2, 3 años estuve trabajando en una organización en donde el clima era un clima de hostilidad entre las áreas, entre los departamentos, en donde intentábamos hacer un proceso de planeación, pero no se pudo hacer y tuvimos que ver qué es lo que estaba pasando en términos de la dinámica de los grupos, ¿no? Con cosas muy, muy especiales. Yo creo que conforme las organizaciones tienden a crecer, hay intereses puestos diferentes, se pierde el sentido emprendedor del inicio y se va diluyendo y se va perdiendo la cultura, los valores, y entonces ya empiezan a ser organizaciones un poco, ¿qué hay para mí, no? What's in for me? Un poquito más egoístas. Y ahí es donde el rescate de los valores, de la innovación, de volver a imaginarnos, de volver a construir, es muy importante para que las organizaciones se sigan renovando y no pierdan esa juventud,
¿sí? Ese deseo de hacer algo importante, algo que realmente trascienda. Muchísimas gracias, maestro, muy amable. Y bueno, pues continuaremos conversando con usted. Como dice, vamos Claro. a invitar a nuestra siguiente autora de esta tarde. Gracias. Adelante, por favor, Yuichiro. Claro que sí. A continuación, nos acompaña la autora, la licenciada Patricia Díaz Herrera. En este libro nos comparte el capítulo Coaching Ejecutivo y Trabajo en Equipo. Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes. Hola, buenas tardes, Yuichiro. Muy buenas tardes. Licenciada, usted escribió el capítulo Coaching Ejecutivo y Trabajo en Equipo. No sé si nos podía compartir un poco sobre este capítulo. Claro, claro que sí, Yuichiro. Pero antes que nada, y primero que nada, quiero felicitar muy ampliamente a Ricardo Girata, a Vero Castellanos y a todo el valiosísimo equipo ANTE por su gran esfuerzo, su arduo trabajo y los grandes éxitos que han sembrado a lo largo de estos 35 años, que ahora coronan en grande, con la publicación de estos 3 libros que seguramente van a ser los primeros de muchos más. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. También agradezco mucho que me hayan invitado a participar en este tercer libro, Perspectivas para la toma de decisiones, con un tema que se ha vuelto muy recurrente en los últimos tiempos y tiene que ver con el coaching ejecutivo y el trabajo en equipo. De manera muy sintetizada, puedo decirles que el coaching ejecutivo es un proceso para liberar el potencial de las personas en su ámbito organizacional y empresarial, porque ayuda a desarrollar habilidades y actitudes que mejoran la actividad profesional, además de que sirve para optimizar al máximo el potencial de las personas a nivel ejecutivo. Y fundamentalmente, esto es muy importante, es un proceso para consolidar un liderazgo inteligente y efectivo, que combina eficiencia y eficacia, pero principalmente busca que el líder inicie, promueva y apoye el trabajo en equipo hacia fines comunes y en congruencia con las metas de la organización. Y eso es lo que buscamos con el coaching ejecutivo: potenciar la formación y fortalecimiento de las personas para que dejen de ser solo el jefe del organigrama y se convierta en el verdadero líder del equipo. Ah, ok, ok, ya veo. Bueno, bueno, nada más una pregunta. Bueno, sí, no una, sino varias. Todas las que quieras. Y bueno, este coaching ejecutivo, o sea, ¿para quién va dirigido? Pues mira, actualmente soy coach, pero a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la enorme oportunidad de desempeñar puestos directivos en instituciones y empresas, tanto del sector público como del privado, lo que ahora me permite entender muy bien a mis clientes, porque puedo ponerme en sus zapatos y saber y entender los retos que enfrentan con un doble rol. Por un lado, en el manejo de sus propios equipos y por el otro lado, como integrantes del equipo de la alta gerencia o de la alta dirección de las instituciones en las que laboran. Así que podría decirte que el coaching ejecutivo va dirigido a cualquier colaborador que la organización considere valioso y quiera desarrollar o reforzar sus habilidades de liderazgo. En estas dos vertientes que ya les mencioné, como integrante del equipo directivo en donde tiene que interactuar con sus pares, lo que no siempre es fácil, ¿eh? O sea, a veces hay mucha grilla, a veces hay mucha competencia, a veces hay mucho chisme, pero también en su rol como jefes o facilitadores de un área o de un proyecto, en donde tienen que organizar al grupo, articular a sus miembros, transmitirles las metas y objetivos del área o del proyecto y cómo se inserta eso en la visión y las metas de toda la institución. Sin embargo, y a manera de ejemplos, les puedo mencionar que muchos de los clientes que he tenido
han optado por el coaching cuando, por ejemplo, algún ejecutivo necesita mejorar sus habilidades de liderazgo, porque sí cumple sus metas, sí tiene buenos resultados, pero no sabe escuchar. Es desorganizado o no sabe comunicar los propósitos y objetivos organizacionales. En otras ocasiones, la empresa tenía a un excelente subalterno que era tan bueno que lo ascendieron y ahora es un regular gerente o un regular líder de proyecto. No sabe cómo manejar a su personal, o antes eran compañeros y eran iguales, pero ahora como jefe no sabe cómo actuar ante ellos o sus colaboradores no lo respetan, porque pues si antes éramos iguales, ¿no? Y ahora quiere ser el jefe. Y entonces, pues bueno, no es fácil para este nuevo gerente o este nuevo facilitador de proyecto. Otro caso es cuando un directivo buscando crear un ambiente de cordialidad pierde el control de su área y ahora todos sus subalternos hacen lo que quieren, porque no supo cómo crear un ambiente de cordialidad y apertura, pero con reglas claras. Se le fue de las manos. O cuando el directivo consigue los mejores resultados, pero cree que sus colaboradores solo funcionan bajo amenazas, en un ambiente de tensión y miedo. Su lema es: esto es un trabajo, no un club de amigos. Y manejan con mano durísima sus áreas. Son como generales de 5 estrellas. En fin, estos son algunos ejemplos de situaciones en las cuales se puede recurrir al coaching. Lo cierto es que cualquier persona de la organización que la organización considere valiosa para implantar su estrategia empresarial es un candidato idóneo para participar en un proceso de esta naturaleza. Es una gran inversión para las empresas. Sí, 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 como dice. Y bueno, en su capítulo también menciona algunas etapas del proceso del coaching ejecutivo. Sí, ¿Cuáles son? Ujú. sí, fíjate que en el artículo quise exponer de una manera muy práctica y con casos reales. De hecho, van a escuchar a mis clientes a través de ir leyendo el capítulo, porque los voy haciendo referencia a muchos de ellos. Las etapas por las que se transita cuando alguien se involucra en un proceso de esta naturaleza. Por supuesto que estas etapas van a variar según las necesidades particulares de cada uno de los clientes, pero de manera general, al leer este artículo, iremos transitando por los diferentes estadios por los que atraviesa un cliente en cada una de las sesiones. Cabe señalar que todo el proceso dura alrededor de 6 a 8 sesiones y todo se maneja muy acotado al ámbito profesional. En las primeras 2 etapas, identificamos bloqueos, áreas de oportunidad, debilidades, miedos, enojos o preocupaciones que obstaculizan el buen desempeño profesional del cliente. Pero no nos quedamos ahí, porque también detectamos la percepción buena y mala que los otros tienen de él y lo que el propio cliente ha estado haciendo muchas veces sin que se dé cuenta, sin darse cuenta, él ha reforzado esa percepción, que no siempre es buena, pero así es. Yo siempre digo que la percepción es más real que la realidad. ¿Qué importa cómo es la realidad si los otros creen que no? O sea, ¿qué importa que yo crea que soy muy comunicativa si los otros creen que no lo soy? Entonces, aunque yo diga, así es, esta es la realidad, si los otros perciben que no, eso es más real que la realidad misma. Así que es muy importante que el cliente vea claramente el mensaje que está enviando a los otros, a veces de manera inconsciente, con sus comentarios, sus acciones, su lenguaje no verbal, ¿no? A veces con un gesto, con una cara, estamos diciendo que sí, pero sí, cómo no, sí, cómo no, no. O sea, mi cara refleja un no rotundo, ¿no? Entonces, es muy importante que él se dé cuenta los mensajes que está enviando. Y toda esta exploración no es sencilla, y en no pocas ocasiones resulta hasta dolorosa para el cliente.
pero es necesaria para tener una imagen clara de su situación actual. Así que exploramos qué opina el cliente de estas situaciones y percepciones, cuáles le quitan el sueño, qué obstáculos tiene para enfrentarlas, qué tan urgentes son, de cuánto tiempo dispone para solucionarlas y qué puede pasar si no las soluciona. A veces hasta que te corran, ¿eh? O sea, entonces es muy importante que él se dé cuenta de esta situación actual que está viviendo en este momento. Superadas estas primeras etapas, nos enfocamos a construir su imagen ideal. Y lo más importante, el plan de acción para pasar de esta situación actual a la situación deseada, que lo ayude a proyectarse y a actuar como un líder inteligente y efectivo en la conducción de su propio equipo y como integrante con sus pares de la alta dirección. Eso es algo que buscamos a través de todo este proceso y de todas las sesiones, que no son muchas, pero que necesitamos aterrizar con acciones claras y concretas. Si no, pues sirvió como buenas charlas, pero nada más. Y cuando da estas consultas, normalmente es un proceso individual, el coaching ejecutivo, o es algo grupal también. No, también es grupal. A lo largo de todo el artículo, lo que van a encontrar son tips y sugerencias muy concretas para reforzar el rol de liderazgo en lo individual, es cierto, así van a encontrar cosas casi como recetas de cocina, ¿no? De qué hacer o cómo enfrentar situaciones, Pero en la parte final del capítulo abordo el coaching grupal, en donde toda un área participa colectivamente para limar asperezas hacia adentro del equipo, analizar obstáculos internos y externos y definir formas de articulación y acción que les ayuden a obtener resultados exitosos que contribuyen al logro de los objetivos del equipo. Ricardo Girata y yo hemos conducido juntos varios procesos, muchos, tanto individuales como grupales, con mucho éxito. Afortunadamente, ¿no? Nos ha ido bien y estamos yo al menos muy orgullosa y sé que Ricardo también de cómo han ido nuestros clientes individuales o en grupo después en el desempeño de sus trabajos. Yo los invito, he sido aquí muy breve, muy concisa, pero lo que quiero es, y los invito a leer no solo este artículo, sino todos los que integran esta publicación, porque seguramente van a encontrar herramientas súper valiosas para fortalecer su equipo y su propio rol como líderes, y que los ayuden a conformar sólidos equipos de trabajo con articulación, cohesión, fidelidad y compromiso organizacional. Muchas gracias. Qué gran trabajo están haciendo y felicidades, Amte, felicidades, Vero, Yushiro, Ricardo y todo el equipo por este esfuerzo y por estas publicaciones. No, gracias a usted, licenciada. Pues un capítulo muy interesante y que refleja que no solamente le puede ayudar a los líderes, sino también a los agentes que forman parte del trabajo en equipo. Así que Sí, pues le agradezco bastante por su apoyo en este capítulo. La verdad es muy, bueno, como me comentó la vez pasada, bueno, antes de esta presentación, que se sentía un poco incómoda porque sentía que no encajaba mucho su tema, pero no, sí, sí es muy importante a comparación de todos, porque pues justamente, bueno, ajá, si AMPE hace algo es construir equipos, fortalecer equipos, consolidar equipos. Así que aquí está, el coaching es una herramienta para consolidarlos hacia el interior y que logren sus objetivos y metas en proyectos tan interesantes, tan valiosos como los que se presentan en todos estos eventos que promueve y que instrumenta ante y que lo ha hecho 35 años, ya van para el 36. ¡Ay, qué bárbaros, qué bárbaros!
Así es, muchísimas gracias, gracias y felicidades, porque bueno, este libro, como comentábamos, pues no sería posible si no es por todos ustedes. Gracias por darnos esto a la AMTE. Aquí estamos, Vero. Gracias, gracias, y seguiremos conversando, claro que sí. Bien, pues quiero en este momento invitar al maestro Mario Guzmán. Por favor, si abres también su cámara y micrófono para que podamos conversar con él y conocer acerca de su capítulo en este libro de perspectivas para la toma de decisiones. Hola, maestro Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Berito. Pues mira, aquí estamos todavía en la aventura. Entonces, Muy bien, listo y a la orden. en esta nueva aventura. Así es. Muchísimas gracias. En este libro nos compartiste el capítulo Tendencias técnicas y humanas para la estrategia de mejora continua e innovación. Eh, Compártenos un poco acerca de este tema que abordaste. Sí, claro que sí. Pues fíjense que yo dije, ¿qué podría ser interesante aquí para la gente y que le pueda aportar, ¿no? Porque ya traemos métodos muy eficientes, muy estructurados y de alto impacto, pero tiene que haber algo más y podernos ir con esta tendencia de innovación y todo lo que represente mejora. Entonces, aquí es donde surge esta parte y la parte de tendencias, son varias tendencias, fíjense, pero me voy a enfocar ahorita a la parte tecnológica de lo que es inteligencia artificial. Eh, Les voy a platicar que con mucho gusto les puedo presumir, déjenme presumirles que este año cumplo 25 años de ser evaluador nacional ininterrumpidamente en la AMTE. Y entonces, en todos esos procesos de acompañar equipos, de estar evaluando procesos, métodos y demás, yo he visto una evolución muy interesante. Y esta evolución es en relación a cómo los equipos están integrándose, cómo están sacando nuevas herramientas, cómo las están aplicando. Y tenemos unos casos interesantes donde ya estamos recibiendo con inteligencia artificial y esto nos ha dado como resultado un alto impacto tanto en la optimización del producto o los resultados y la calidad, y sobre todo la parte de integridad de las personas en su salud. Entonces, sí, muy interesante. Acérquense a ver los casos del AMTE ahí con Berito, porque hay mucho de dónde aprender y de dónde tomar referencias, ¿eh? No estamos inventando el hilo negro, lo estamos viviendo. Bueno, pues déjenme comentarles, ¿no? Hoy vivimos en una era donde las máquinas aprenden muy rápido, pero los humanos podemos aprender mejor. Y aquí voy a hablar de dos fuerzas, ¿sí? La parte de inteligencia humana y la parte de inteligencia artificial. Eh, y estos dos combinados con la intención de transformar equipos con motores de alto desempeño. Yo estoy pensando que todos los que me están escuchando aquí tienen integración de equipos. Yo estoy pensando en el punto óptimo, ¿no? Porque si ya está integrado tu equipo, entonces lo que sigue es esta parte, ¿sí? Y así como nos comentaba Patty, necesitamos nosotros ir viendo la parte del factor humano, ¿no? Para que pueda permear toda la parte tecnológica. Si no, estaríamos hablando sobre ideas guajiras, ¿no? Bueno, y fíjense que una reflexión importante es esto. Dicen que la inteligencia artificial viene a reemplazarnos, pero ¿saben qué? No, en realidad viene a retarnos para sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? Entonces, este tema demuestra que cuando la inteligencia artificial relacionada con la humana trabajan en conjunto, el resultado no es de ciencia ficción, es un resultado de alto impacto y desempeño real. Entonces, sí es importante que vayan asomándose. Yo creo que a muchos de ustedes ya están asomándose, pero tienen que hacer un asomo y una acción inteligente, ¿eh? Porque si no se van a perder. Y vivimos rodeados de tecnología, datos e inteligencia artificial, pero
yo les quiero hacer una pregunta a todos, ¿eh? Y se van a autorresponder porque no hay manera de hacer así la dinámica dentro de esto por los tiempos, ¿no? ¿Estamos siendo realmente inteligentes, más inteligentes o solo más ocupados? Si la respuesta es más ocupados, foco rojo, hay que trabajar. Acérquense con los expertos, de verdad, o sea, no pierdan el tiempo ni dinero, acérquense con los expertos, vean este tipo de materiales, estas nuevas tendencias, todas las ideas de mis compañeros, todas las propuestas que son fabulosas y que aportan mucho eso, son en cuestiones prácticas. Y tenemos nosotros también que hacer nosotros una reflexión acerca de nuestros equipos de trabajo, ¿no? Y no confundan equipos de trabajo integrados colaborativamente con relación a grupos de trabajo. Sí, yo les comento esto porque cuando he tenido reuniones con empresarios en formación, yo les digo, ¿y trabajan en equipo y todo? Sí, sí, Mario, nosotros trabajamos en equipo. Y díganme cómo es la forma de trabajo, ¿no? Y no, resulta que es pura gente seguidora, gente que no construye, gente que no hace nada si no se les indica, y eso no es trabajar en equipo. O sea, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque también si trabajan en equipo porque está el látigo atrás, híjole, cuidado porque esto no te va a dar mejores resultados. Hay que encontrar las formas y hay formas, hay formatos y hay estrategias, ¿eh? Totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿tu equipo está aprendiendo a innovar o están aprendiendo a sobrevivir? ¿Cómo anda tu organización? ¿Cómo anda tu equipo? ¿Sí? Sí es importante que entiendas toda esta parte. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana nosotros perdiéramos todos los chatbots, la parte del código, todas las automatizaciones o sistematizaciones que vienen siendo por código? ¿Cómo sería tu empresa? ¿Tu equipo estaría a expensas de recibir instrucciones y parados? ¿O estaría activo buscando soluciones creativas e innovación? Entonces, eso es importante que hagamos ahí el parteaguas, porque en todo caso, si no estamos nosotros enfocados en esta parte, es peligroso, ¿sí? O sea, las decisiones que puedas tomar ahorita deben de estar enfocadas al futuro, pero un futuro donde creas, donde creces, donde desarrollas, donde estabilizas y donde das un mejor sentido de vida a tu empresa y a la comunidad, ¿eh? Bueno, y esta otra pregunta vas, porque ahorita ya voy a enfocarme a que hagan preguntas, ¿eh? Y tú como líder, déjenme, aquí esta sí la apunté porque dije, no, se me va a olvidar en el contexto, ¿no? ¿Qué estás haciendo hoy para que la mejora continua no sea un programa temporal, sino una cultura que inspire, que transforme y que trascienda? Pues bien, la respuesta es, por ejemplo, de cada uno de ustedes, ¿no? Y dentro de la parte del tema que me correspondió, está enfocándose mucho a la parte de cómo usar la inteligencia artificial, en qué momentos, y pongo un caso, bueno, muy genérico, pero es un caso de una financiera, ¿no? Y que esto tiene que ver mucho con nosotros. Pero fíjense que buscándole y rascándole a la parte de inteligencia artificial, ustedes pueden hacer consultas de cómo formar mejores equipos, ¿eh? Haz de cuenta que si tú sabes dar los prompts, o sea, crear los prompts de manera correcta y de manera, vamos a decir, asertivamente, te puede dar resultados increíbles. Yo te digo porque yo lo estoy usando, yo lo estoy manejando y a veces no cuento con alguien de apoyo, de confianza y empiezo yo a hacer mis pininos haciendo las preguntas. Bueno, con la elaboración de prompts, acuérdense, ahorita está saliendo mucho la parte de ingeniería de prompts y todo, y esa es la parte que tienes que saberle y tienes que estudiarla para poder explotar la inteligencia, si no te vas a ir entre las patas. O sea, me refiero de que te vas a embrollar en tanta información que te vas a perder. De verdad te lo digo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un equipo de trabajo y tienes ciertas características de tus elementos, tú puedes hacer las preguntas correspondientes a la inteligencia artificial
con relación a los desempeños y lo que esperas de ellos, y ella te puede dar un coacheo gratis, como un alto experto, pero tienes que conformarlo como un coach experto y en relación a mejora continua para que te pueda dar estos resultados, ¿no? Y te los da, te los digo porque yo lo estaba haciendo. Y fíjense, y les platico así para concluir, ¿no? Porque sí, la parte de inteligencia artificial es un tema demasiado extenso y bestialmente se está desarrollando como no te puedas imaginar. Todavía me acuerdo el año pasado que salió Perplexity, y ahorita desarrolló su plataforma de explorador que se llama Comet, ¿sí? Comet. Y chequenlo, está interesante, porque ya es un buscador con pura inteligencia artificial. Entonces, ahí salió todo un boom de anuncios donde Google iba a perder territorio y se iba a morir porque ya había salido Perplexity con todo el diseño de inteligencia artificial. Y entonces Google, calladito, sereno, empezó a trabajar muy fuerte. ¿Y qué creen? Empezó a sacar todo lo que ahorita traemos en inteligencia artificial libre y de paga con Gemini. Y está sacando muchos elementos con su laboratorio de inteligencia artificial y demás, y que está disponible para ustedes. La cuestión aquí es saberle mover. Entonces, sí, sí, esto va muy, muy fuerte, ¿no? Y pues, listo, pero no sé si tengas alguna preguntita con relación a esto, ¿no? Porque el tema es muy extenso, ¿no? No me lo voy a acabar. Mejor que lean el libro, y los invito a que lean el libro. No, no, claro, y vamos a continuar conversando. Pero bueno, entonces, con lo que nos propones en el artículo, ¿no? Que habla sobre varias tendencias, metodologías. O sea, con esto que propones, los equipos pueden mejorar, sería la Totalmente, pregunta. Vero. Sí, totalmente pueden mejorar, ¿eh? Pero la cuestión es que sepan ustedes hacer el planteamiento bien. Ejemplo, cuando me ha tocado intervenir en empresas, yo encuentro en muchas de las ocasiones conflictos, pero por parte de comunicación, o sea, de no saberse comunicar adecuadamente. Y si yo hago las preguntas inadecuadas a la inteligencia artificial, te va a desviar y te va a dar resultados que no pueden ser apropiados. Y por ejemplo, ahorita, por ejemplo, en la parte de metodologías, hablando de QC Story, yo le meto el QC Story a la inteligencia artificial en un documento PDF y empiezo y hago por ejemplo, hago mi sistema, mi caso de trabajo y le digo que me dé toda una revisión para ver si me estoy adecuando a la metodología, sobre todo cuando van con nosotros para tener mejor desempeño. Ese es un mero ejemplo, ¿no? Pero otra de las cuestiones es, por ejemplo, para trabajar nosotros con equipos es importante saber estudiar la parte de personalidades, porque hay capirotada, o sea, hay de todo, ¿no? Y la riqueza de un equipo, ¿qué creen? Es en relación a la diversidad de las personas en su aportación. Y muchas veces nosotros queremos encontrar iguales a nosotros. Error fatal, ¿sí? Entonces también por ahí podríamos manejar los roles y los perfiles de cada uno de nuestros equipos para que la inteligencia artificial nos pueda dar en detalle cuál sería lo más apropiado para asignar a cada uno de ellos y explotar al máximo los resultados. O sea, hay muchas Interesante. maneras, de verdad que hay muchas maneras, pero sí sería esto un taller práctico, ¿no? Pero Muy sí, sí bien. se puede, ¿no? Y ¿cuál sería la ventaja de esto? Pues que les va a ahorrar mucho tiempo, les va a quedar más espacio pues, para respirar y sobre todo que se van a actualizar para no perder sus fuentes de trabajo, ¿no? O sea, ahorita ya no es cuestión de la inteligencia artificial para la cuestión de pérdidas de trabajo, sino la parte de cómo yo puedo emplear la herramienta de inteligencia artificial para ser mejor en mis resultados y de esa manera seguir vigente. Tomarla, Todo claro que sí. esto va a evolucionar y está evolucionando tremendamente en las organizaciones, entonces tenemos que evolucionar nosotros como miembros de equipo y parte de esas organizaciones. Somos Muy bien. nosotros.
Muy bien, no, pues muchísimas gracias. Muy interesante y muy amplio lo que nos comentas también. Bien, pues vamos a seguir conversando. Gracias, maestro Mario Guzmán. Ahorita te Gracias, vamos a Vero. invitar a apagar cámara y micrófono y continuamos conversando con todos ustedes. Gracias. Adelante, Yu, por favor. Bueno, finalmente les presento al doctor Raúl Carvajal Moreno y al doctor Ricardo Girata, que nos compartirán sobre el tema que aborda en su capítulo, la importancia de las conexiones y el contexto, redes y campos sistémicos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Hola, noches. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, este es un capítulo coautorado, aunque el expertazo es el doctor Raúl Carvajal, que por muchos años ha sido nuestro mentor y evaluador nacional también en la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Y pues como somos dos, creo que podríamos llevar esto como un diálogo, Raúl, ¿cómo la ves? Adelante, señor. Mira, yo creo que el capítulo es un capítulo muy extenso que habla de cosas que, pues sí, técnicamente son avanzadas en el sentido de que muchas organizaciones no lo ven, no lo usan y no aplican los temas que tienen que ver, que se tratan en este capítulo. Cuando uno habla cuando uno habla de trabajo en equipo, uno piensa que está formado por personas, pero raras veces las organizaciones piensan que las interacciones no necesariamente son solamente entre personas, sino las personas son solamente nodos de redes o de sistemas más grandes y cuando tú tienes en un equipo a 5 personas, a lo mejor lo que realmente tienes es un equipo de colaboración o de interacciones con 5 empresas o con 5 representantes de 5 empresas y por lo tanto las personas pueden empezar a dar muchísimo más el equipo, perdón, puede dar muchísimo más que solamente lo que los individuos son o lo que los individuos tienen. Y entonces una de las cosas que creo que es sumamente interesante en el capítulo es cuando tú defines, o bueno, está definiendo el capítulo, la diferencia entre un agregado, un individuo, un agregado, una red, un sistema, un campo. Y se utiliza mucho la palabra netfields. Entonces, creo que vale la pena, tú no sé qué opines, pero que nos expliques, Raúl, que eres muy experto en ese tema, la diferencia entre estos, que al final van a tener interacciones entre todos. Ok. Creo que el primer punto sería cuando uno dice, ¿qué es un equipo? Una posible definición es que un equipo es un sistema temporal. Ahora, ¿qué quiere decir un sistema temporal? El concepto de sistema es un concepto poderoso por lo que implica en estructura, implica en la forma de trabajo y lo que implica en términos de optimización. Un equipo, o sea, un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para producir un producto o una función común. Entonces, un equipo de trabajo es un conjunto de gentes cuyo propósito es lograr una meta u objetivo de forma integrada. El conjunto, la forma que trabaja, pueden ser muy distintas, ¿sí? Pero cuando uno lo visualiza como un sistema temporal, la primera pregunta es, oye, ¿y cómo nacen? ¿Cómo crecen? ¿Cuándo pasan a ser equipo? ¿Y qué pasa después que ya no son equipo? Entonces, cuando uno dice, bueno, un equipo, si uno ve a las 5 o 6 personas que están en ese equipo, a lo mejor antes cada una era como un elemento diferente en diferentes departamentos, ¿sí?
Entonces eran como elementos, cada uno aislados, ¿sí? Entonces dices, ese es como un agregado. Pero ese agregado empieza a interactuar entre sí y empiezan a dialogar y empiezan a buscar algo que van a integrar para lograr una meta. Entonces empiezan a transformar en una red en la cual hay intercambios entre sí y empieza a haber una comunicación. Sí, imagínense un equipo de fútbol, ¿no? Primero llegan los 11, no se conocen y pues ahí empieza cada uno, como lo único que saben es que hay que patear el balón y hay que meter el gol, ¿no? Pero conforme van trabajando, van integrándose y de repente empiezan ya a el tener una precisión en cada uno lo que tiene que hacer para mejor lograr lo que tienen que hacer. Entonces el equipo se va transformando de una red en un sistema, ahora sí, pero puede ser un sistema un tanto ineficiente, vamos a decir, porque apenas están aprendiendo, y van integrándose, van entendiéndose, van comunicándose, y si tienen éxito, pueden transformarse en un supersistema. Y esos son equipos de alta efectividad. ¿Y qué pasa cuando esos equipos de alta efectividad se integran, viven entre sí y conviven y se vuelven uno solo? Pues como dice Arturo cuando estaba en Infotec, cuando ya se separan, esos que ya se separan no se vuelven otra vez elementos o una red, sino se vuelve una red sistémica, porque es un grupo que cuando se junta de nuevo tiene la capacidad de volver a trabajar como equipo. Entonces, el mismo elemento, yo puedo ver la evolución de inicio a fin, pasando de elemento a red, agregado, red, sistema, red sistémica después. Pero lo más importante es que el caldo de cultivo de todo esto es el poder y la relación de cómo se ejerce el poder es lo que define la dinámica del equipo. Y esa dinámica del poder va transformando a las gentes de individuos en líderes, y los líderes pueden ser desde un esclavo máster, o sea, que tiene sus esclavos, o alguien que los integra, ¿sí? Pero el fenómeno de poder es el que está allá adentro. Y entre los diferentes elementos y el fenómeno de poder, esto es lo que integran las redes sistémicas. Y las redes sistémicas es una forma de atacar el entender a profundidad cuál es la naturaleza del equipo, en qué estado están, cómo mejorarlos y qué pasa cuando el grupo, por ejemplo, pierde uno o dos y se integran otros. ¿Por qué siguen actuando igual? Entonces, toda esa parte es la que explica las redes sistémicas. No se escucha. Y esto, pues, es un abrir de boca de todo lo que está en este capítulo. Ahora, también se menciona la palabra campo, que en inglés es field, y luego dices net field. ¿Qué es esto? ¿Cómo se suma a todo esto que estás platicando el net y el net field? Sí, el Systemic Net Fields básicamente lo que integra es la palabra sistema, redes, y el campo es el ambiente del poder. O sea, en cada organización, independientemente de qué tipo de organización sea, hay al menos dos grupos de poder. Y estos grupos de poder pueden estar en armonía, ser aliados, pueden estar en neutralidad, se toleran,
o pueden estar en conflicto, ¿sí? Cuando están en conflicto puede haber unas dinámicas muy difíciles porque lo que están es luchando a ver quién predomina. Ahora, en los equipos, esto sucede y es natural, porque conforme evoluciona el equipo, va cambiando su forma. Y, por ejemplo, si hay una organización y de repente empieza a plantearse la sucesión del líder mayor, inmediatamente esa organización, que puede ser armónica, se empieza a polarizar entre los campos que andan compitiendo por quién va a ser el nuevo jefe. Entonces la organización se transforma de una organización armónica en un conflicto que, una vez que se resuelva, puede volver otra vez. Y esto, en lugar de ser una patología, es algo natural que hay que ver, observar y saber cómo cambia. Entonces, el ver los grupos de poder, su dinámica, y a veces es dinámicas muy difíciles, ¿sí? Es indispensable para entender la evolución y cómo transformar y conformar equipos que sean fuertes y que estén alineados con la organización. Y entonces, en este contexto, cuando alguien dice, bueno, yo soy el director de una organización, yo quiero tener equipos sanos, o bueno, equipos maduros, sanos, ¿en dónde se debería de enfocar un director o un líder para poder mejorar estos procesos de mejora, de cambio, de innovación o de transición en su negocio, su empresa o su institución si es que es pública? ¿En qué se debería de enfocar el líder? Lo primero que tiene que tener claro, más que su organización, es su cadena de proveeduría. O sea, salirse de su propia organización y ver desde el cliente, y posiblemente el cliente último que usa su producto, hasta los proveedores, que son los que participan en esto. Parte de estos están bajo su control, parte no. Pero el propósito de una organización no es producir algo para que otro lo venda y a lo mejor, si lo vende mal, pues ahí queda, sino es el tener el máximo impacto en los clientes y a su vez hacerlo más eficiente en términos de sus proveedores. Entonces, esa cadena tiene una estructura de poder, porque parte está bajo su control, parte está en negociación y parte está fuera. Y el tener información de todo eso le permite visualizar con más cuidado qué es lo que tiene que hacer. Y entonces, si identifica, por ejemplo, que quiere fortalecer el producto que está recibiendo un conjunto de sus clientes, entonces tiene que ver quiénes participan en todo eso, de su organización y de otras, y tratar de integrar a esos participantes en el nivel de abajo, donde realmente están operando, para que trabajen como un equipo. Y para eso necesita visualizar, que necesita darles una estructura de poder especial y transformar a lo que serían los integrantes de una cadena, cada uno con su diferente alineación, en un equipo efectivo. Y si lo pueden hacer, empieza a ser altamente eficiente. Y bueno, pues esto, repito, le da mucho contexto al título del capítulo, que es la importancia de las conexiones y el contexto, las redes y los campos sistémicos. Bueno, aquí esperaríamos comentarios y preguntas de ustedes, Raúl, y pues pasarle la batuta a Vero, pero un capítulo muy interesante, sobre todo porque cuando nos preguntan, ¿y cómo le hago para cambiar a alguien? ¿O cómo le hago para convencer a mi jefe? ¿O cómo le hago para...? Si la respuesta no es sencilla, porque puede tener todos los componentes, Vero, que pues están en este capítulo, que ojalá todos puedan leer con más detalle, y estamos esperando pues comentarios y preguntas de ustedes en el momento que nos indiquen.
Gracias, muy amables. Muchísimas gracias por lo que nos están compartiendo. Hay una pregunta, Rosario Díaz, si el libro, bueno, aporta esquemas y etapas de cómo implementar la cultura de trabajo en equipo. Eh, bueno, los invitamos para abrir sus cámaras, sus micrófonos a nuestros autores invitados el día de hoy, ¿no? Para poder comentar al respecto, ¿no? Sobre si para la implementación de una cultura de trabajo en equipo, si en este libro de perspectivas para la toma de decisiones se encontrarían esquemas y elementos. ¿Alguien gusta comentarnos algo con base en No, sus respectivos capítulos? yo pienso que en el capítulo que nos correspondió a nosotros, bueno, no nos correspondió, sino que hicimos, sí está claro la evolución de cómo tiene que ir fortaleciéndose un equipo. No importa que sea un equipo operativo o sea un equipo directivo. Y creo que con todo lo que Raúl ha comentado, está eso. Existen sí etapas de un equipo, pero tal y como lo hacían en el pasado de decir que los equipos tienen 4 etapas y demás, o 5 etapas, em, en el presente libro no se platica de esa manera, sino se dan más bien insights o elementos para que el estratega pueda favorecer su manera de hacer equipos, al menos esa es mi visión. Muchísimas gracias. También, bueno, hay otra pregunta para el maestro Arturo y también para el doctor Raúl Carvajal. Dice, bueno, ¿cómo es que las personas en una empresa transitan en su trayectoria de un tipo o nivel de equipo a otro tipo o nivel de equipo? Eh, es muy buena pregunta y eso tiene que ver con la propia dinámica, la propia evolución de las personas en las estructuras. Generalmente, las personas en el ámbito de la operación, manufactura, calidad, mantenimiento, compras, eh, ingeniería, pues están muy habituadas a colaborar entre sí y con otros equipos de la misma área de manufactura, también quizá con ventas, con el área de costos, etcétera. Entonces, allí se van formando individuos con esta cultura, con esta habilidad para escuchar, para dialogar, para convencer, para superar los obstáculos, para enfrentar esos núcleos de poder que Raúl ha mencionado. Y vamos aprendiendo eh, eh, con la propia experiencia a operar en estos entornos. Lo mismo se podría decir de las áreas de ingeniería, de innovación, de investigación y desarrollo, en donde, igual que en las áreas de operación, existe esta necesidad de trabajar entre diferentes áreas, tanto al interior de la organización, como decía yo, al exterior. Eh, Raúl decía ahorita algo muy importante, el valor está en función de lo que hacemos por los clientes, conocer a los clientes, visitarlos, vivir con ellos, pasar horas con ellos, días con ellos, conociendo sus inquietudes. Allí está la clave para encontrar las nuevas soluciones que los clientes están requiriendo y que van a requerir en el futuro. Entonces, esta dinámica, ya sea en el área operativa o en el área de innovación, se va dando a través del tiempo, de los años en los que nosotros participamos en estas áreas. A veces hay una transición del área de operaciones al área de innovación, generalmente en ese sentido, aunque también puede ser de innovación a operaciones, pero es más común verlo de operaciones a investigación, desarrollo e innovación. Ahora, conforme la gente va asumiendo mayor experiencia, mayor senioridad y empieza a tomar algunos cursos de management, de marketing, en fin, de finanzas,
va ascendiendo en la jerarquía y puede empezar a participa seguramente en procesos de análisis estratégico, reflexión estratégica, de alineamiento estratégico, y empieza a ver que esta idea del Weltanschauung, esta idea sistémica, donde ve la organización como un sistema, no nada más operaciones, no nada más innovación, sino todas las diferentes áreas que componen la organización como un sistema y cómo lograr combinar estas diferentes engranes a lo largo de un plan estratégico que defina el rumbo de la organización y el papel que las diferentes áreas juegan en hacer realidad ese rumbo. Entonces, hay un ascenso en la madurez de los individuos, de las mujeres y hombres que van ascendiendo y van enfrentándose a problemáticas más complejas que tienen que ver con ya la toma de decisiones estratégicas, las inversiones a mediano, largo plazo, qué tipo de empresa queremos. Son preguntas complicadas que requiere de madurez, de sensibilidad, de diálogo, de reflexión y de mucha creatividad. Entonces, esta transición es parte de la evolución natural de los individuos que integramos en una empresa. Ahora, las organizaciones pueden hacer procesos deliberados para asegurar que estas transiciones y estas progresiones se den, ¿verdad? Y encontrar los cuadros de reemplazo que vayan ocupando posiciones. Y es muy importante dar en los cuadros jóvenes, en los cuadros juniors, estas preguntas complejas, ¿no? Invitarlos a que participen en la solución de problemas complejos, de problemas de carácter estratégico. Hay que engordar neurona, en todos los niveles de la organización. Muy bien. Sí, yo le agregaría algo complementario a lo que dice Arturo. Hay un proceso que a veces es brutal de metamorfosis. Y esto lo puede uno ver, por ejemplo, cuando entra uno y empieza a trabajar como técnico, uno empieza a interactuar básicamente con la computadora y se lleva bien, le habla, es simpática la computadora. El problema que tiene uno es la gente, ¿no? La gente es la que es molesta. Entonces, si es un hipertécnico muy bueno, es un nivel. Pero si de repente quiere hacer mucho más trabajo de lo que sus 8 horas o sus 10 o 12 horas le dan, ya no puede seguir nada más como técnico, ya tiene que ser un supervisor de técnicos. Y entonces tiene que hacer una metamorfosis de técnico a supervisor. Y ahí se encuentra con ese problema que son los humanos. Y entonces, ¿cómo paso de yo estar trabajando en lo mío a que los demás empiecen a trabajar? Y ahí tiene que empezar a evolucionar su liderazgo y empieza a tener que saber que él tiene que empezar a mover un equipo y ya puede evolucionar a ser un supervisor. Pero si sube además y ya ahora es, por ejemplo, jefe de una unidad, ya tiene que ver con las cuestiones de ingresos, egresos y demás. Y esa es otra metamorfosis que es muy dolorosa y que empiezan a tener que evolucionar. Y tiene que estar preparado porque a veces nada más los ascienden, pero no saben que esta metamorfosis los puede quebrar. Y la siguiente puede pasar de ser un empresario a un multiempresario. Es otra metamorfosis que muchos ya no alcanzan a dar. Entonces, el entender este proceso de metamorfosis y apoyarlos, y yo creo que ahí, con el coaching que estaba hablando nuestra amiga, es indispensable. Que no se dé el principio de Peters, ¿no? Que todos nos subimos a nuestro nivel de incompetencia, ascendemos a nuestro nivel de incompetencia, ¿no?
Muchas gracias. Y bueno, aquí otra pregunta para la licenciada Patti. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre coaching, mentoring, terapia, facilitación, consultoría y otros nombres que se llegan a utilizar como sinónimos y que no lo son realmente, ¿no? Y no, no lo son. Y bueno, podríamos meternos un poquito a hablar más teóricamente, pero de una manera práctica, concreta, podríamos decir que una mentoría es cuando tienes a ese mentor, a ese maestro, a ese que está diciéndote cómo hacer las cosas. Un terapeuta es una gente que se mete al fondo de ti, de tu problemática, de tu situación y escarba junto contigo todo lo que está propiciando una situación actual o tus reacciones actuales o tu forma de hacer o responder ante una situación concreta. Esto es un proceso largo y necesita un terapeuta que entre tanto a tu vida personal como a tu vida laboral. Un asesor, pues es un experto que te va a decir exactamente, aquí tenemos muchos expertos que te van a decir exactamente qué es lo que te duele y cómo solucionar eso que te duele. Lo que hace el coach es que te ayuda a que tú mismo vayas construyendo tus soluciones. Yo les digo a mis clientes, mira, haz de cuenta que tú y yo vamos a entrar a una cueva muy oscura, muy oscura, y yo llevo la lámpara. Yo soy la coach y llevo la lámpara. Y te voy a ir mostrando cosas, pero al final quien decide qué hacer, te voy a decir, por ejemplo, oye, ahí hay un hoyo, ¿qué hacemos? Y tú puedes decidir, lo saltamos, nos regresamos, le damos la vuelta, en fin, al final el que tiene que tomar las decisiones va a ser el propio cliente. Ese es el coach. Sí te enseña y sí te muestra en un espejo quién eres y qué opinan los otros de ti. Y te ayuda y te sugiere y te muestra situaciones, pero al final el coach te centra y te obliga a que tú tomes la decisión y que tú, después de que él te ayudó a analizar toda la situación, muy acotado al ámbito laboral, pues bueno, ya tú decides si le sigo, no le sigo, qué consecuencias hay y qué es lo que puedo, qué es lo que, hacia dónde quiero dirigir mi propio desarrollo profesional. Por ahí va. Espero haber sido más o menos clara, Vero. Sí, no, claro que sí. Entonces, muy interesante porque pues creo que se va viendo las diferentes perspectivas que se conjuntaron en este libro, ¿no? Entonces hablamos ahorita de la transición, ahorita, bueno, un poco Sí. de la cuestión de la guía, ¿verdad? Y aquí, pues hay otra pregunta que junto a otra parte de conocimiento, para el maestro Mario, que dice, bueno, ¿en qué debe capacitarse y desarrollarse una persona para vivir y sobresalir en este entorno de acceso a tecnología? O sea, no ser obsoleto, mantenerse competitivo, ser competitivo con y sin IA. ¿En qué debe capacitarse y desarrollarse? Eh, Hola, gracias por tu pregunta. Mira, al inicio de mi charla yo les comenté que dentro de las tendencias son varias y me enfoqué a la parte tecnológica. Aquí nosotros ya no es como que la tendencia, ya es una realidad y que está vigente ahorita en las empresas. Quien no lo esté usando está perdiendo paso porque esto se está trabajando muy fuerte. De tal forma de que anteriormente hablábamos de asistentes GPT, por ejemplo, en ChatGPT, pero ahorita estamos trabajando ya con agentes. ¿Qué son los agentes?
vamos a decir que son instrucciones que integran ciertas acciones y ciertas apps y que ya nos hacen tareas muy automatizadas. Si no han entrado todavía organizaciones de alto nivel en esa parte, por ahí está un punto de oportunidad que tienen que aprovechar para encontrar mejores resultados. Esto viene fuerte, ¿eh? Y la parte que no hablé fue la parte de pues, la parte de desarrollo humano. Ahorita, dentro de las empresas, por ejemplo, yo cuando estoy con jóvenes y que les empiezo a decir algunas indicaciones, yo les enfatizo mucho en la parte de socializar y de saber integrarse con las personas. Porque si bien es cierto que tú puedes ser un excelente técnico, pero no sabes trabajar en equipo, yo en lo personal, si yo soy empresario, no está dentro de mis objetivos y entonces yo no te contrataría. Entonces hay que trabajar mucho las herramientas duras y las herramientas suaves y saber, por ejemplo, aquí en la AMTE, no inventes, o sea, toda la parte de metodologías que estamos trabajando, agárrate de una, especialízate y ofrece esa solución a las empresas. Las empresas necesitan mucha gente que sepan estas metodologías y que sepan integrarse en equipo. Y si aparte le pones así como la cereza, inteligencia artificial, creo que tienes un futuro muy asegurado. O sea, esa gente está muy escasa y se está solicitando por todos lados. Ahorita es trabajo en equipo con metodologías. Y AMTE es un semillero de esto, o sea, acérquense aquí en esta parte y al menos sigan el canal en YouTube para que vean toda esta parte técnica y apréndanle, porque hay muchos métodos. Yo me acuerdo todavía, fíjense, nada más para que vean cómo está esto. Cuando empezamos con los short Kaizen, yo me acuerdo que en esa ocasión, Paco, que fue uno de nuestros expositores anteriores en otro de los libros, ganaron el primer lugar. Todavía me acuerdo y sobre todo me impactó su honestidad porque dijo, está bien que ganamos el primer lugar, pero no competimos contra nadie y regresó el trofeo. O sea, regresó el reconocimiento a la AMTE. Dijo, no, esto no está correcto porque fui yo solo. Y entonces es cuando empezábamos en Short Kaizen. ¿Saben cuál es ahorita la metodología que más está impactando? Es Short Kaizen. Y entonces esa parte, esto está evolucionando mucho, por eso les digo que hay que estar atentos a todas estas tendencias. Y otras metodologías que eran líderes, ahorita ya se desaparecieron. Entonces, sí, de esas no se les comento, pero sí hay en relación a eso. Espero haberte dado alguna de tus respuestas y si no, pues ya después contáctame en directo para ver más en concreto tu necesidad de información. ¿Sale? Gracias, maestro Mario, muy amable. Comparto otra pregunta, doctor Ricardo, y si quisiera usted comentarnos. Bueno, es para el doctor Ricardo y el maestro Arturo. ¿Qué podemos hacer a nivel nacional para ayudar a nuestros líderes políticos a trabajar en equipo, escuchando a voces como ustedes o integrar talento variante o inclusive discordante? Doctor Girata, quisiera compartirnos. No, yo creo que, bueno, es que es una pregunta de Jorge. ¿Qué podemos hacer a nivel nacional? Pues lo hemos hecho durante 36 años. Realmente el que no quiera ir, pues no quiere escuchar, pues es parte de un reto que nosotros tenemos. Pero la asociación ha tenido en los últimos 5 años un rol de conjuntar las voces de diferentes empresas, sobre todo. Voy a poner un ejemplo. Si un consultor no puede conjuntar a directores de recursos humanos de diferentes empresas porque pues, se puede tomar como conflicto de interés. Pero la asociación ha hecho seminarios en donde se habla del problema de rotación, el problema de atracción de talento, los problemas que tienen que ver con reconocimientos e incentivos. Y lo que hacemos es convocar a diferentes directores de recursos humanos de diferentes empresas. Eso sí lo puede hacer una asociación. Entonces, hemos hecho inclusive seminarios en japonés para poder apoyar a la Cámara Japonesa de Industria y Comercio. Es decir, estamos llegando a los altos liderazgos en ese sentido. Ya específicamente hablar con líderes políticos,
pues estamos trabajando también con organizaciones sociales y también trabajamos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Mérida, pues ha participado en los concursos nacionales de equipos de mejora desde hace más de 25 años. O sea, es un ejemplo de ayuntamiento donde hay casos donde sí están los tomadores de decisiones políticos viendo cómo se mejora desde la base de datos del catastro, la recolección de basura, cómo ser más atractivo un cementerio, cómo gastar menos dinero en el repavimentado de las calles. O sea, sí estamos llegando. Y yo lo que diría es que, pues, simple y sencillamente, cuando no es el interés de cualquier líder, puede ser político o no, el querer crecer, pues no hay oídos para la asociación, pero la asociación ya está trabajando mucho en ese sentido. Yo invitaría, si tú conoces a redes, hablando como Raúl, sistemas y demás, que nos permitan tener acceso a estos líderes políticos sin que hubiera partidismo, pero trabajamos con asociaciones sociales, con ONGs y con NPOs y todo, pues para poder llevar el talento de más personas trabajando en equipo en los problemas que les atraen a ellos. No tiene que ser solo mejora continua. Entonces ya lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. No sé si Arturo, perdón, Vero, no sé si Arturo quiera contestar o... Eh, pues también que íbamos, ¿no? Pero en el ámbito político, y aquí voy a aparecer como, a todo le veo forma de clavo porque soy martillo, ¿no? Entonces, en el ámbito político, en mi experiencia trabajando, no con niveles number one, ¿no? Nunca con presidente de la República, pero sí con secretarios de Estado, con gobernadores, con presidentes municipales, que nos han invitado a tratar de poner algo de orden, ¿no? Tratar de ver para dónde, las prioridades. Es una complejidad muy diferente a la complejidad que uno encuentra en una empresa, porque en una empresa puedes tomar decisiones y más o menos tienes causa-efecto y tu público es más estrecho, tienes un grupo de clientes. En un gobierno tienes a toda la sociedad, a los medios de comunicación, no tienes suficientes recursos. La complejidad es diferente, pero lo mismo, tiene que haber un sentido de rumbo, definir prioridades y dar resultados. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho ha sido facilitar procesos de reflexión estratégica, de alineamiento estratégico, y se va formando una visión eh, colectiva en donde encuentran algo importante a realizar, y entonces como que se canalizan los esfuerzos, se integran, se vencen los obstáculos, las rivalidades hasta cierto punto, y se logra ir avanzando a lo largo del ciclo que tiene 3 años, 6 años, que tiene un gobierno en México, ¿no? Ha funcionado, eh, y aquí la clave es que el líder, la líder, mantenga la continuidad de estos procesos, ¿no? Mantenga el diálogo, las reuniones, la ejecución, la implementación y que se acompañe el proceso de ejecutar, porque el problema no es planear, el problema es ejecutar y la ejecución en los esquemas de gobierno tienden a ser más difíciles, más complejos. Entonces necesita mucha disciplina, mucho acompañamiento, mucho apoyo. Gracias. Yo podría Gracias. agregar un par de ejemplos que me tocó participar ya hace algún tiempo. Uno, cuando trabajamos en el Secretariado Técnico de Gabinetes de la Presidencia de la República. Entonces los gabinetes eran los grupos donde se conjuntan diferentes secretarías para tomar decisiones que están interactuando entre sí. Entonces estuvimos trabajando para que los grupos técnicos que apoyaban a los gabinetes empezaran a tener mucho más efectividad y para empezar a tener logros similares a los gabinetes de otros países, que fue de gran éxito. Otro fue
una participación que me tocó, que tuvo ligada con esto, al hacer una coordinación interinstitucional entre 7 entidades del sector público en el sector agropecuario. Estaba la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Reforma Agraria, el Banco Rural, la aceleradora eran la que proveía semillas, o sea, eran 7, las cuales siempre estaban actuando cada quien por su lado. Entonces, después de que hubo una reunión como de 200 gentes donde estuvieran todos y realmente no pasó nada, propusimos hacer un conjunto de reuniones donde había pequeños grupos, donde reuníamos alrededor de 100 gentes en 10 grupos, y cada grupo con técnicos de las diferentes instituciones producían una idea sobre un tema, y esa idea tenía un diagnóstico y una propuesta, y después eso se integraba para hacer una propuesta ya de qué hacer en ese sector. Fue tan exitosa que nos pidieron hacerla en 13 diferentes regiones. Hicimos 13 reuniones de coordinación interinstitucional. Participaron en cada uno los directivos principales de estas 7 instituciones, de alrededor de 3 estados en cada uno, en todo el país. El conjunto de esto se integró en un conjunto de 70 propuestas que después se presentó en una reunión en donde hubo 50 grupos de trabajo y se integraron todas en 30 propuestas que aprobaron los 7 directivos, y fue presentada al presidente de la República, y se entusiasmó tanto que hasta lo firmó. Y de repente decían, ¿y qué es esto? Porque cuando firme el Ejecutivo ya es una ley. Entonces fue un ejemplo de cómo un proceso de trabajo en equipo logró este tipo de resultados. Ya el epílogo de esto, pues ya son otras cosas. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bien, pues si me permiten, quiero compartirles una última pregunta. Tenemos un comentario del maestro Arturo Castañón. Él es un autor experto que también colaboró en este libro con un capítulo acerca de principios de diseño para equipos de alto desempeño, y él es un experto pues, en sistemas sociotécnicos. Y él le pregunta al doctor Raúl, más que etapas y pensando como en el equipo como un sistema, ¿no sería más bien un proceso sociodinámico? ¿Qué opina? Precisamente una de las gentes con que trabajé mucho fue Eric Trist, uno de los padres de los sistemas sociotécnicos. Y el concepto de redes sistémicas, primera vez fue discutido con él y fue publicado en una, o sea, con apoyo de Eric Trist en esos tiempos. Claro que sí. El tener la conjunción de la parte tecnológica y la parte humana dentro de los equipos de trabajo es indispensable. Pero ahora también la parte de inteligencia artificial es otra de los componentes que no debe estar fuera de esto, porque ya la fuerza que está tomando esto nos está llevando a otro nivel. Pero sí coincido que la parte sociotécnica es muy importante, pero sí le agregaría el componente Mario Guzmán a esto. Las metodologías y tecnología, es correcto. Así es, así es. Bien, pues nuevamente invitarlos, como ustedes han podido escuchar esta noche, el conocimiento, todo lo que nos han compartido estos expertos, autores y buenos amigos de AMTE, que pues se han conjuntado en 9 diferentes capítulos, perspectivas para toma de decisiones del trabajo en equipo en la gestión estratégica. Queremos agradecerles su participación en este libro, ¿no? Que nos lo han dado y que es una realidad. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por
estar con nosotros en la presentación de su libro esta noche. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes y muchas felicidades. Invitarlos para que lo consigan, lo busquen en Amazon, ya está disponible. No solo hay otros 3 lanzamientos de AMTE en este momento y estamos seguros que estos libros van a formar parte de sus referencias. Estamos a sus órdenes, tanto en el canal de YouTube, para que nos contacten también aquellos que deseen conocer acerca de casos. Y precisamente antes de despedir, si me permiten, pues les reitero nuestra invitación. Estamos por celebrar el 36º aniversario del Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación. Se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre, con sede en Cancún, Quintana Roo. Es un evento presencial. Es un evento que reconoce y presenta los casos exitosos de equipos que han desarrollado en esta ocasión con más de 10 metodologías aplicadas de diferentes organizaciones. Los invitamos para que vayan, generen agentes de cambio, aprendan de primera mano qué es lo que están haciendo los equipos que representan a estas organizaciones que pueden ver aquí en este póster. Hay diferentes promociones para que puedan asistir en grupo a conocer a los equipos y aprender de este conocimiento. No se pierdan esta oportunidad porque pues, hay que esperar un año para ver nuevamente casos en directo. Entonces es el momento y estamos con todo gusto a sus órdenes. Los esperamos en el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación. Gracias. Bien, pues nuevamente agradecerles su tiempo, lo que nos han compartido esta noche. Muchísimas gracias. Y también a todas las personas que nos acompañaron en la presentación de este libro, Perspectivas para la toma de decisiones, el trabajo en equipo en la gestión estratégica. Les agradecemos enormemente, un fuerte abrazo a todos y que tengan una excelente noche. Gracias, gracias y felicidades. Vero, gracias. A ustedes. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias, Hasta luego. Vero. Gracias, Ricardo. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades. Bye. Gracias. ¡Yu! ¡Ya llegaron! ¡Ay, en serio! Ahora sí, lo que tenemos preparado para ustedes. ¿Estamos preparados? Bien. Y estas son las nuevas entregas de los libros de AMTE Publishing. En AMTE estamos muy felices por la llegada de nuestros libros. Déjenme presentarles nuestras entregas. Hitos de la mejora colaborativa. AMTE como el centro de referencia. Descubre la historia, la filosofía y los retos de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. También descubre cómo son los equipos la clave para el desarrollo del potencial humano. México, sí trabaja en equipo. Compartir, no competir. Una recopilación de estrategias para invertir en tus equipos y en el futuro de tu organización. Perspectivas para la toma de decisiones. El trabajo en equipo en la gestión estratégica. Conocerás conceptos, tips y alcances de diferentes disciplinas. Entenderás cómo el trabajo en equipo fortalece todos los niveles de la organización.